Continuando con el capítulo de gases, en esta ocasión trabajaremos con la presión barométrica. La presión barométrica es la presión atmosférica medida mediante un barómetro. Para comprender de manera práctica, utilizaremos el siguiente esquema. Tenemos acá un recipiente el cual contiene mercurio. El mismo es volteado sobre un recipiente que también contiene mercurio. De modo que, una vez alcanzado el equilibrio, se puede observar que existe una diferencia de altura. Esta diferencia de altura de mercurio es debido a la presión atmosférica que genera el desnivel. Si suponemos que la presión de vapor es insignificante en esta parte, o prácticamente es el vacío, entonces tenemos lo siguiente. La presión en el punto B es igual a la presión en el punto A, tal como nos muestra esta ecuación. La presión en el punto A, como se puede observar, es debido a la presión que ejerce la columna de mercurio. Entonces, podemos sustituir en vez de la presión A como la presión debido a la altura del mercurio. Y este a su vez es igual a la presión en el punto B. Como observamos acá, la presión en el punto B es debido a la presión que ejerce el aire, es decir, la presión atmosférica. Anotamos acá la presión atmosférica en vez de la presión del punto B. Entonces, la conclusión que sacamos de esta ecuación es que la presión atmosférica es igual a la altura del mercurio, sabiendo que este representa también una unidad de presión. En general, a nivel del mar, esta altura de mercurio suele ser de 76 centímetros, y una vez transformado a milímetros, el resultado nos da 760 milímetros de mercurio. Por lo tanto, una forma sencilla para medir la presión atmosférica es mediante la utilización de un barómetro, donde basta medir la altura del mercurio para conocer el valor de la presión atmosférica, tal como nos indica en esta ecuación. Ahora trabajaremos con el siguiente ejercicio para ejemplificar todos los conceptos aprendidos acerca del barómetro. En esta ocasión tenemos el siguiente ejercicio. Hallar la presión barométrica según los datos de la siguiente figura. Como podemos observar, en la figura nos presenta un barómetro. A diferencia del barómetro visto anteriormente, en este barómetro el líquido que se contiene es el agua y existe una diferencia de altura debido a la columna de agua que se forma por el efecto de la presión atmosférica. Y como en el problema nos piden que hallemos la presión barométrica, es decir, que hallemos la presión atmosférica, será necesario desarrollar las ecuaciones que representan este proceso. Primeramente, posicionaremos nuestros puntos de referencia, tal es el caso del punto B, que lo pondremos sobre la superficie del líquido en esta parte, donde se ve la influencia de la presión atmosférica. Y otro punto acá, donde se ve la influencia del peso de la altura del líquido. De los videos anteriores, la presión en el punto B es igual a la presión en el punto A. La presión en el punto A es debido a la presión debido a la altura del líquido. En este caso, sustituimos la presión de A por la presión de la altura del líquido. Y este será igual a la presión en el punto B. Acá podemos observar que existe la influencia de la presión atmosférica. Anotamos acá la presión atmosférica. Recordamos que la presión debido a la altura de un líquido se lo debe expresar en términos de la altura de mercurio. Entonces sustituimos esta expresión por una altura de mercurio equivalente a una altura de agua. Analizando esta ecuación, se puede observar que para hallar la presión atmosférica, basta con hallar la altura del mercurio equivalente a la altura del agua. Recordamos de videos anteriores
que para hallar esa altura de mercurio podemos hacer uso de la siguiente ecuación. La altura de mercurio multiplicado por la densidad del mercurio es igual a la altura del líquido en cuestión, en este caso el agua, multiplicado por su densidad. De acá podemos hallar la altura del mercurio correspondiente a esta altura de agua, despejando la altura del mercurio. Despejamos esta altura de mercurio y obtenemos lo siguiente. Esta expresión que está multiplicando pasa a dividir. Y tenemos la siguiente expresión. Entonces, para hallar esta altura de mercurio, necesitaremos la altura de agua. Como podemos observar en los datos, es un dato que nos da el problema. Por otro lado, necesitamos la densidad del agua. También es un dato implícito. Y la densidad del mercurio. Es decir, tenemos todos los datos para hallar el valor de la altura del mercurio, que será equivalente a la presión atmosférica. Entonces vayamos a reemplazar los datos. En este caso tenemos la altura del agua expresado en metros, el cual para mayor facilidad se recomienda transformarlo a milímetros. Entonces realizamos el factor de conversión. A partir de 10,0 metros lo convertiremos primeramente a centímetros, sabiendo que un metro equivale a 100 centímetros. La unidad de metro con la unidad de metro se anulan y tenemos la unidad de centímetros. Continuamos con el factor de conversión, sabiendo que un centímetro es equivalente a 10 milímetros. Simplificamos la unidad centímetro con la unidad de centímetros para tener la unidad de milímetros, dando como resultado 1,00 por 10 elevado a la 4 en unidades de milímetros. Muy bien, a partir de ello vamos a sustituir en esta ecuación. La altura de mercurio es igual a la altura del agua de 1,00 por 10 elevado a la 4 milímetros, y este multiplicado por la densidad del agua igual a 1,00 gramos por centímetro cúbico. Y este a su vez lo dividimos entre la densidad del mercurio, siendo que la densidad del mercurio es equivalente a 13,6 gramos por centímetro cúbico. Simplificamos las unidades de gramo por centímetro cúbico y tenemos la unidad de milímetros, dando como resultado de 735 milímetros de mercurio. Y como se puede observar, esta longitud de la columna de mercurio representa la presión. Como vimos en la ecuación anterior, esa altura representa la presión atmosférica. Por lo tanto, la presión barométrica es igual a esta cantidad. Invitamos a ver el siguiente video, donde veremos un ejercicio relacionado con la ley de Boyle.